Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta semana. Ya nos encontramos en la semana 8, en la cual desarrollaremos temas de suma importancia. Para ello, te invito a que me acompañes en estos próximos minutos, en la cual estaremos desarrollando ya las lecciones establecidas. Muy bien, señoritas, en esta semana vamos a hablar sobre los tipos de comunicación interna. Presta atención, por favor, y vamos a desarrollar este tema. La agenda de esta semana es la comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal y comunicación transversal. Efectivamente, ya en clase anterior estábamos visualizando un poco en qué consiste. De manera general lo hemos visto, pero en esta oportunidad la vamos a ampliar cada uno de estos tipos. Muy bien, la comunicación, pues estimados señoritas, se produce en el seno de la organización. Esta puede presentarse bajo diversos sentidos. Según la estructura y el organigrama interno, esa circulación puede ir de arriba hacia abajo, podemos llamar como una comunicación descendente, o en su defecto de abajo hacia arriba, que podríamos denominarlo comunicación ascendente, y en un sentido horizontal, comunicación entre mismo nivel, en la misma jerarquía, por decirlo así, o comunicación entre iguales, y en todos los ámbitos podemos llamar una comunicación transversal. La comunicación descendente es aquel tipo de comunicación que se dirige hacia los empleados en la jerarquía organizativa y cuyos objetivos o principales funciones de la comunicación descendente es, pues, por ejemplo, ofrecer pautas de comportamiento y de actuación a los miembros de organización. Asimismo, proporcionar información a los miembros de la organización sobre los objetivos que se tengan. Fomentar el sentimiento de la pertenencia a la organización y entre otros más. Por otro lado, tenemos la comunicación ascendente. En este caso ya es la inversa. Por ejemplo, se puede decir que es aquella que se transmite de abajo hacia arriba en la jerarquía, pues esto permite a los superiores conocer los problemas del personal. ¿Qué problemas tiene el empleado, el obrero, el técnico? Y esto comunica a su supervisor y finalmente el supervisor al gerente. En ello consiste la comunicación ascendente. De la misma forma, nosotros podemos estar hablando también, pues, de algunas principales funciones de la comunicación descendente. Entre ellas, conocer el grado de comprensión de la comunicación descendente, generar un clima de mejora permanente y entre otros. Por otro lado, tenemos la comunicación horizontal. En este caso, se transmite la información entre los grupos de trabajo que están en el mismo nivel jerárquico. Pues bien, podemos ver ahí la comunicación de un gerente de área de administración con el gerente de contabilidad o planeamiento. Todos ellos se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Ellos tienen una comunicación, ¿para qué? Para poder realizar algunos acuerdos a beneficio de la organización. Finalmente tenemos la comunicación transversal. Bueno, este es un poco más amplio, más dinámico, por decirlo. Este tipo de comunicación posee, pues, la finalidad de estructurar, difundir e insertar en el ámbito interno de la organización un lenguaje común, por ejemplo, entre los diferentes miembros que conforman la organización. Aquí la comunicación ya se realiza de una área B al área C, al área D, entre gerente y su personal y entre otros más. Muy bien, muchas gracias, estimadas jóvenes, por acompañarme en estos minutos. Nos estaremos reencontrando en nuestras sesiones en vivo a través de Zoom. Para ello, te invito a que me acompañes durante la semana.